¡Jenny! ¡Jenny! ¡Tranquila! ¡Jenny! ¡Cálmate! ¡Jenny, no llores! ¡Jenny! ¡Alguien te hizo algo! ¡Jenny! ¡Tranquila! ¿Cómo la pasaron anoche? Todo salió perfecto. Todo salió perfecto, tampoco lo había planeado. ¿Pero y entonces? Fabulosa, asistencia perfecta, cantamos, reímos, bailamos. ¿Pero y entonces? Ay, qué pena que no pudiste venir. Fui. Ah, bueno, no te perdiste de mucho. Yo, en cambio, perdí todo. ¿Qué perdiste? Mi medallón. ¿Qué medallón? El que me dio mi papá. El que uso todo. Dale, el que uso todos mis cumpleaños. ¿Tu papá? Sí. A veces no sé si es un recuerdo de la historia que me contó mi abuela. Es una hermosa historia. Pero no te preocupes, que ya va a aparecer. A ver, ¿lo buscaste bien en tu casa? Sí, lo busqué por todos lados. ¿No se lo habrá llevado alguien por equivocación? No, no creo. ¿Abriste los cajones? Sí, ¿Le preguntaste a tu abuela? Te invito a tomar un helado, así cambias esa cara. ¡Vamos! Vamos. Mi mamá siempre dice que cuando uno toma helado se le alegra el corazón. Sí. También se te va a alegrar con esto. Vas a ver cómo cambias la cara. Vamos, después de vos. Este pescado es de bacalao y ahora quiero comer. Vengan amigos, vengan vecinos, que es hora de comer. Pescado fresquito, recién salidito. Tengan en cuenta que llevo la cuenta. Agricoleta, martillo y dorado. Todo pescado. Todo pescado. Con mi papá. Hola, ¿cómo le va, doña? Le traje el otro... Ah, el vuelto. Bueno, la próxima. Bueno, está bien. Me quedo con la... Gracias. Pescado. Hola. ¿Sí? ¿Se acuerda de mí? Le traigo el vuelto también de la otra vez. Bueno, no se enoje. Verá cómo estás. Le traje pescados, fresquitos, todos para vos. ¡Ay, qué feo olor que hay acá! Disculpame, Jenny, pero es que en casa se rompió un caño y casi que no hay agua caliente. Hola. Hola, Tomás. ¿Y vos, nene? ¿Qué haces acá? Trámites. ¿Trámite? Sí, Jenny, trámites. Trámites son esos que cuando vos vas y entregas papeles y te vuelven los mismos papeles pero firmados, ¿entendés? Trámites. Obvio que entiendo. Gracias por el helado. De nada, Jenny. Para la próxima vez ya sé que te gusta el chocolate y de frambuesa. Y si no hay, puede ser... Bueno, pará. ¿Qué te pasa vos? ¿Se fue? Ayer la odiábamos porque no nos dejaba entrar al cumpleaños. Ahora parecés su guardaespaldas. ¿Pero qué decís? Es que la encontré llorando, por eso. Ah, llora. Tiene alma. Estaba muy triste y por eso la invité a tomar un helado.
Ah, bueno, ¿pagaste vos? Claro, soy un caballero. Ah, bueno. Ay, Tomás, para ser un caballero las damas siempre primero. Cuando caminan siempre de este lado. Nunca de ese porque eso es errado. Claro. ¿Pero qué haces? ¡Oh, qué sé! ¡Vaya, qué lado! ¡Sale! ¿Qué se hago? ¿Quién te crees que soy? Ay, ¡dejamos de pelear! Sí, ¡Seguime! Sí, ¡Se me moja! ¿qué la querés? ¡Que tengo una tarea adentro! ¡Ay, trae a todos lados, vos! Sí. Vení, ¿A dónde? pasá. ¡Pisada! ¡Haceme el pisito bien! ¡Pero pisada! ¡Te pisás! ¡Esa es la! Bienvenidos, sean todos muy bienvenidos a la conferencia Malumba. Es o no es. ¿Por qué tenés la llave del teatro municipal? Es una historia muy larga. Ahora me vas a escuchar porque te voy a enseñar a ser un caballero. Así que tenés que abrir bien las orejas para escuchar. Seguime. ¡Ay! Así no. ¿Cómo? Que ellas no se manchen, que eso las enoja y que no se mojen, ¿eh? ¡Achís! Se pueden resfriar. ¡Ay, ay, ay, pichón! Ya lo entenderás. Que ellas se diviertan y no lloren nada más. Lisa. Si es que se sientan vos, movés la silla y si se lo sacan, vos lo agarrás. ¡Ay, ay, ay, pichón! Paga siempre la cuenta y llama al pozo cuando te retirás. Isa, yo te digo mi pebete, yo no soy machista, para nada. Pero a las flores hay que regarlas y también hay que cuidarlas. ¿Sabes por qué, Tomás? Porque a una dama ya puede sola, pero es mucho mejor si vos la cuidás. ¿Estás escuchando? No hables de guita, eso no es debido. Silván, ni lo sueñes, eso está muy mal. ¡Ay, ay, ay, pichón! Ya lo entenderás, pero al oído es mejor siempre cantar. ¡Basta de consejos! ¡Ah! Ya he comprendido. Y con tu palabra yo me convertí. ¡Ay, pichón! Vos seguís cantando. Que con esta facha ya me vas a ver.
Yo te digo, mi pebete, yo no soy machista. Pero las flores hay que regarlas. Y también hay que cuidarla. Porque una dama ya puede sola. Ya puede sola, pero ¿sabes una cosa? ¿Qué? Es mejor, ¿Es mejor? es mucho mejor. ¿Sí? Si Si vos la cuidás. ¡Fua, Tomás! Pero mirá qué facha. Parezco tu hada madrina, pero no soy tu tía, ¿eh? Bueno, la mona aunque se vista de seda, mona queda. Me voy a buscar a Ginny. Ahora la mona se va a buscar a la sed. ¿Allí dijo? ¡Tomás! ¡Tomás! ¡Esperame! ¡Tomás! Quiero ser libre, quiero mostrarme tal cual soy, que no me juzguen y que me entiendan como soy. Voy a triunfar, voy a brillar. Ay, mi corazón. Ay, ¿dónde está? En la casa de empeño me dijeron que con eso un vestido y un boleto podría conseguir. Me lo regaló mi abuela cuando era muy pequeña. Desde entonces lo uso en ocasiones especiales. Ayer en mi cumpleaños me lo puse y nunca más lo vi. Me lo robaron, me lo sacaron, no tengo nada. Me lo robaron, no tengo nada. ¿Por qué, Olivia? ¿Por qué? ¡Ay, qué tonta! Lo solté. ¿Qué me pasa? Ay, lo solté, que lo sigo. Ay, gracias. No, no haga eso, no haga eso. Buenas tardes. No me reconoce. ¿Es cantante? No, no. Soprano, poeta, bailarín. ¿Cantante? Un perfecto albañil. No, nada de eso, señorita. Vengo buscando mi destino. Pero prefiero que no sepa quién soy para que eso no interceda en esta conversación. ¡Ay, misteriosa! Dígame, ¿usted quién es? Mi nombre es María Selena Montecastro, pero me dicen Ginny con y latina, claro. Soy de este pueblo, pero no por mucho tiempo. Me quiero formar y ser alguien de verdad. Pero ¿cómo de verdad? Si yo la estoy viendo, usted está acá, tiene ojos, boca y no para de charlar. Bueno, disculpe, no quería molestar, ¿eh? Ay, no es molestia. Me hizo gracia, nada más. Me recuerda a un amigo. Parece que llegó al pueblo un perfecto bailarín. Su traje viene solo, con galera y sin bombín. Es famoso y educado, no tiene olor a pescado.
Disculpe, bailarín. Yo no. El traje y los zapatos pueden dar a entender, pero no. Un paso doble. Una milonga. Una chacarera. Un rock and roll. No me pidan que coordine. Si apenas se pedí por dos. Necesito una firmita, tan solo una, mi querido corazón. No. Usted no entiende. Mire bien quién soy. Claro que entiendo, mi querido. Usted ha de ser el preferido. Tengo una nieta muy hermosa y laboriosa para presentarle. No, doña Camila. Usted no entiende. ¡Sabe mi nombre! ¡Ah! Entonces no entiendo, no es bailarín. No. Ay, ya sé cómo dice mi abuela, hazte la fama y échate a reír, es el típico caso. Vine a dar una presentación, No. será en el Teatro Municipal, No. imagino que sabrá. Bueno, no importa, ya se verá. ¿Dónde se hará? Ahorita no importa. ¿Solo una noche? Oui, ya veré. Ah, bueno, se venga. Lo acompañaré a buscar la mejor suite que puede haber en este pueblo espantoso. Tendríamos que buscar un cuarto que sea, no sé, francés, que huele a Italia y que se hable al revés. Me llama la atención que siendo tan joven no venga acompañado por alguien, no sé, un padre, una madre, un perro tal vez. No, nada. ¡Ay, qué lindo los pajaritos! Ah, sí son palomas. Ah, ya lo sabía. Ay, ¿sabe qué? Cruzando la plaza hay un hotel, pero no es este hotel, hay otro. A mí me gusta este hotel. No, pero este es otro que es grande, que es lujoso, y abre su boca directo al foso. Digo, al arroyo. Esta casa es hermosa. Ah, sí, vive una persona. Ay, qué buen gusto que debe tener. Sí. Oui. Ajá. Bueno, le decía que hay un hotel que es grande, que es lujoso. Ajá. Y que para él puede interesar, tiene casa, tiene playa también. Y este es el puerto de Puerto Pescado. Ah, pero qué bonito que es este puerto. Pescado. ¿Le parece? Uy, cuidado. Una cabeza de pescado. Ah, ¿y qué hago? Yo la chupo. Oh, ahí está. Usted de ese lado. Acá. No, perdón, No. eso es cerrado. Sí. Después de usted. ¿Tiene frío? ¿Quiere mi abrigo? No. Gracias, gracias. Eh, Ay, qué Le caballero. cojo la silla, le saco el saco, no sé si va, hoy de política no le voy a hablar. Perdón. ¿Quiere sentarse, por favor? Bueno, Tome asiento. gracias. No hay de qué. ¿Qué hace? Ay, perdón, me saco los zapatos. Ah, Si no le molesta, voy a ir a tocar el agua. no. Tenga cuidado. ¿Cuidado con qué? Puede haber tiburones, tubulares, anguilas, pantarrayas, babosas. No, tranquila. Nada de eso. Es agua. Ay, es que no me gusta. Me da miedo el agua. A los miedos hay que enfrentarlos. Ginny, uno de las personas importantes la conoce solamente 5 veces en la vida. Nada más. Estoy convencido de eso. Esta es tu oportunidad para aprovechar, preguntarme, disfrutarme. Pronto será de noche. La luna con su brillo se llevará el hechizo. Y todo lo que aquí tanto te gustó no será más que un recuerdo siempre soñado, siempre deseado. Cuidado, Ginny.